Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo traducir un documento en Microsoft Word y para ello tengo un archivo con una portada, un documento con una portada y dos hojas con texto que voy a querer traducir. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos al menú de acciones, donde tenemos archivo, inicio y insertar en la parte superior, todo esto. Vamos a ir a revisar. Desplegamos la pestaña de revisar y ya vemos que hay una herramienta que se llama traducir. Esta de aquí que tiene así como símbolos raros. Bien, la desplegamos y vemos que tenemos traducir documento, traducir texto seleccionado, mini traductor y por último elegir idioma de traducción. Vale, aquí lo primordial va a ser elegir el idioma de traducción. Si nunca usamos el traductor, al darle a cualquiera de estas nos va a decir que elijamos un idioma de traducción. Yo en este caso tengo el último seleccionado, es alemán. Y aquí nos deja traducir el documento entero, traducir texto seleccionado, por ejemplo, si seleccionamos un párrafo nos traducirá ese párrafo, y el mini traductor que permite apuntar a una palabra o seleccionar una frase para ver una traducción rápida, ¿vale? Es como traducciones rápidas. Vale, lo primero que vamos a hacer es elegir el idioma de traducción, que yo, pues el último que seleccioné fue alemán, y vamos a seleccionar, pues, no sé, checo. Vale, vamos a traducir a checo. Tengo que buscar, aquí también el checo. Vale, lo selecciono aquí porque traducirá, vale, en los dos sitios tengo que seleccionar, bueno, y tengo que decir en qué idioma está mi documento, que es en español. Vale, voy a decir aceptar, selecciono checo y ahora voy a traducir primero todo el texto seleccionado, este que tengo aquí. Vale, y veis que me lo traduce aquí en la parte derecha. No, pues esto debe ser el párrafo en checo. Vale, hay que creerlo. Y pues vamos a cerrar esto, volver a traducir y traducir el documento entero. Vale, aquí nos dice Word va a enviar el documento para traducir a internet en formato HTML. No cifrado, se traducirá vale. Es decir, lo tiene que enviar y me lo va a mostrar en internet. Le doy a enviar. Y aquí tengo el texto traducido, donde tengo primero la portada, que no traduce nada porque es una portada, y luego el primer párrafo, la primera hoja y la segunda hoja, en checo. Vale, sería copiarlo y pegarlo en mi documento. Y hasta aquí cómo traducir un documento en Microsoft Word.